Bendiciones, mis amados. Bueno, de nuevo con todos ustedes. Gracias por su sintonía, por la manera en que están comunicando esto que Dios me está dando en sus ministerios o en sus vidas personales. Gracias por el apoyo y la oración. Y pues adelante, continuemos con el trabajo que estamos haciendo. Bueno, estamos en un punto del tabernáculo hecho por las manos de Dios dentro de nosotros. Estamos situados como en la casi entrada a lo que ahora es el santuario de Dios. Y pues hemos hablado de las 5 columnas de la entrada y ya hablamos lo que representa. Si no, pues vas a tener que volver a los capítulos anteriores. Y pues hemos dicho que es aquello que no tenemos ejercitado, que son los sentidos, ya que por toda nuestra vida natural y en la forma en que fuimos criados, pues siempre nos desarrollamos en las experiencias y en el conocimiento de lo que tenemos almacenado como experiencias. Pero la vida con Dios, el vivir dirigido por el Espíritu, es regresar a los inicios en Génesis 1:26 hasta el capítulo 2 y no hacer lo mismo que se hizo en Génesis 3 del versículo 1 al 8, que fue entregar la manera de percibir las cosas de Dios por darle cambio como al sistema de cómo percibir las cosas del mundo natural. Entonces, pues de lógica, hemos estado entrenados por toda nuestra vida para discernir fácilmente el mundo exterior. O sea, podemos percibirlo, calificarlo, ya eso está, sus valores están colocados en nuestra conciencia. Y muchos de esos valores, por no decir casi todos, siempre son antivalores delante de la vida con Dios y de la vida entregada a la dirección del Espíritu Santo. Entonces, vamos a mirar algo que es importante y que el mismo Señor Jesucristo habla de que Él es el camino por el cual tenemos acceso. Porque recuerda que lo importante de la Biblia es que tú puedas desarrollar entrega total. Y eso no se logra en nuestras fuerzas. Nosotros mismos no estamos calificados para obedecer fácilmente. Y si es obligado, menos. Entonces tenemos que hacer recurso de un principio que está dentro de nosotros, que es la autodisciplina, la autoobediencia, el hacerse autoobligado, porque yo voy a hacerlo porque me conviene, porque eso es lo que deseo. ¿Por qué las personas no pueden orar en presencia de Dios? Porque no lo anhelan, porque no lo desean. Una persona que no desee, que no anhele, no pedir, sino orar. Y de esto vamos a estar hablando cuando estemos en la mesa de los panes de la preposición y en lo que simbolizaba el altar de oro. Pero pues me veo obligado a darte algunos chispitos ahora mismo. Hay 2 palabras, tanto en hebreo como en griego, que califican orar y pedir. Porque muchas veces vas a encontrar que el Señor y el mismo apóstol Pablo lo encara de la misma forma. Todo lo que pidamos en oración. O sea, una cosa es pedir y otra cosa es orar. Y que nos acostumbramos y nos enseñaron a usar solo la percepción para pedir por lo exterior, por nuestras necesidades.
por lo que deseamos tener para disfrutar una mejor vida. Pero no nos enseñaron a orar por Él, a interceder por Él. Y no es que nos hayan engañado cuando nos dieron ese evangelio, sino que la iglesia ha ido desarrollándose. Los primeros, aunque tuvieron que morir por causa del evangelio, caminaron con el Señor. A Pablo fue llevado para que se le revelara el Cristo. O sea, a nosotros nos ha tocado vivir por la fe en las experiencias espirituales que ellos narran. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es fácil para una iglesia del siglo XX o XXI aprender a moverse en lo espiritual, porque todo el proceso del desarrollo de la iglesia después de los primeros 200 años ha sido en comunicación de la Biblia a nivel de logos. Entonces necesitamos nacer a esa revelación que nos enseña a contemplar a Jesucristo. Porque el que puede contemplar el Getsemaní, el pretorio, el Calvario, la cruz, la resurrección, puede contemplar a Cristo en la Escritura, y cuando se te revela la palabra, ya dejó de ser logos. Ahora se hizo espíritu. Y si hizo espíritu, lleva la palabra rema. O sea, lleva la palabra que Dios envía y que nunca regresa vacía. Lleva una palabra que tiene una semilla con una orden de hacer algo. ¿En dónde está todo el problema? En uno solo. Va a dolerles, pero es la verdad. No se nos ha formado a Cristo dentro de nosotros. Por eso el apóstol Pablo, allí en Gálatas, anunciaba que tenía dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en ellos. Dice en Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice: hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. O sea, los había parido para Cristo una vez y ahora se habían vuelto a apartar al sistema. ¿Ya? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y esto ya lo he parafraseado en capítulos anteriores. Ahora, cuando entremos al santuario donde está el candelero que representa el poder operativo del Espíritu Santo a las espaldas del sacerdote que tenía que cuidar toda la semana los panes, que ya vimos en la primera parte, toda la parte mosaica que representaba esto. Ahora vamos a ver la parte espiritual. Si el poder operativo del Espíritu Santo, que representa los 7 brazos del candelero, que también los explicamos, no están a la espalda del sacerdote, que eres tú y que soy yo. ¿Y por qué a la espalda? Porque Él te va a iluminar a Cristo. Profeta, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos viendo en los sentidos? Muchísimo, muchísimo. Porque los mismos sentidos que le quitaron la divinidad al hombre en Génesis 3 son los mismos sentidos que Dios va a usar para colocar de nuevo la divinidad en la iglesia. La divinidad en la iglesia es el poder operativo libre de Dios a través de Cristo Jesús y el Espíritu Santo, en donde nosotros vamos a contemplar es como Dios hace. Eso es gloria y está hecha para servir, pero para llegar a gloria tú primero tienes que vivir en presencia. La presencia es la autoridad delegada por Dios sobre una persona, en donde la presencia le da una fuerza sobrenatural para que una persona sea usada bajo los dones, bajo la fuerza del Espíritu Santo para hacer cosas.
Pero el tiempo en que vamos a entrar es un tiempo en donde la iglesia va a ver eso operar a Dios. ¿Y cómo va a funcionar eso, profeta? Gracias por levantar la mano. Gente llena de presencia van a ser provocadores de gloria. Bendito Dios por los hombres y mujeres, no muchos que hay, porque lo que conozco es poco, que son provocadores de la gloria. Ahora, no se han conformado con que lo sobrenatural esté en ellos en la autoridad delegada llamada unción, sino que ahora por esa vida de consagración y separación, de apartado del sistema del mundo para el sistema de Dios, donde sus sentidos ya no andan calificando lo natural. Sabe que todo lo natural es añadidura si sus sentidos están solamente determinados para qué oigo de Dios, qué veo a Dios hacer. Porque aquel que oye la palabra se le convierte en espíritu, en rema, y puede ver a Dios hacer, es aquel que puede discernir el momento en que Dios lo va a hacer. Es aquel que se mueve como el viento. Él no sabe lo que Dios va a hacer, pero sí sabe de dónde viene el viento y para dónde va el viento. Porque vive en presencia. Entonces, en esas personas la gloria se va a dejar ver. Vamos a mirar gente llena de presencia, en donde sus sentidos están calificados solamente para observar, contemplar, escuchar y ver hacer a su Dios. Y si ellos ahora en presencia, Dios les conecta multitudes, en gloria no va a haber espacio en donde ir. Será como en los tiempos de mi Señor Jesús caminando. Mire esto. El Señor dijo en Juan capítulo 6, versículo 63. Te lo voy a leer. Juan 6. Ok. Él viene hablando de algo que para ellos es conocido, que es que el Señor mandó alimento del cielo cuando estaban en el desierto, que les dio comida de carne también, que puso una roquita tan pequeñita que los iba persiguiendo por todo el desierto, en donde podían tomar agua 2 millones de personas más todos sus animales. Entonces Él, a eso que ellos saben, ahora les va a presentar algo más poderoso. Y entonces, en todo ese capítulo, Él enseña, como decirte yo, la llave de la fórmula del Señor Jesús para vivir en gloria, que enseñó con Nicodemo, que aclamó en el capítulo 5, y ahora en el 6 le dice, bueno, si ustedes quieren esto que les he venido hablando, ustedes tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Pero antes se estaba refiriendo a lo que habían vivido en el desierto. Quiere decir que aquel que busca, que aquí está la palabra clave. Cuando yo hablaba en estos días contigo de los deseos, y que los deseos te podían catapultar a lo sobrenatural o a separarte de una vida con Dios, eso sigue jugando igual. El Señor mismo habla. Tú tienes que desear comer ese cuerpo y beber esa sangre. El deseo es algo que tiene que salir de tus entrañas. Y te explicaba en días pasados como la necesidad de comer, la necesidad de amar, la necesidad de tener una compañía con quien hablar, todas las necesidades por las cuales nosotros vivimos y que creamos. ¿Y cómo se siente ese placer cuando se acerca la respuesta para llenar esa necesidad? Entonces, eso mismo es lo que el Señor les está dando en el capítulo 6. Es lamentable que la gente no tenga deseos para ir a la presencia de Dios a hablar con papá. Tienen deseos, pero de pedir. O sea, están pensando en el yo primero. Una persona egoísta que solamente esté pensando en los placeres de disfrutar la vida
No, es que yo como hijo de Dios tengo derecho a vivir en una buena casa, tener un buen carro, comer bien y tener dinero. O sea, que se enseñe, porque eso es lo que es el evangelio hoy en día. Que se enseñe que yo soy próspero, eso enseña que la mano de Dios está conmigo. Pero todo eso está cambiando y tú y yo lo podemos estar viendo ahora mismo. Solamente las cosas sobrenaturales están sucediendo con aquellos que están yendo a buscar a su Dios. Que el mayor tesoro en la tierra, que es el tiempo, lo invertimos lo mejor que podemos para estar con nuestro Dios y aún más allá de nuestras fuerzas. Tiene que haber ese anhelo, ese deseo por estar con Dios. Ahora yo te pregunto, ¿te dan deseos permanentes de hablar con Dios, que es lo que verdaderamente contempla la palabra oración? Que fue lo que sus discípulos le pidieron al Señor que les enseñara en todas esas noches que se separaban. Porque Él dice lo siguiente, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, cuando yo leo esto, yo tengo que darme de cuenta que una palabra que no se me revele, yo no puedo tener ese espíritu de esa palabra conmigo. Por eso es que cuando alguien alguna vez ha escuchado mucho una palabra, pero un día esa palabra le llegó adentro de su corazón y lo revolucionó, ese día se le reveló Cristo. Se le sembró esa parte de Cristo en su corazón. Ahora, si Cristo no está morando, como decía el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 3, del versículo 15, 16, 17, 18, 19, 20, ahí dice cómo Cristo mora por la fe en nuestro corazón. No es visita, tiene que morar. Entonces nos llenamos de presencia. Cristo se vuelve a formar en nosotros. Entonces no es de leer palabra y de leer Biblia. Es hacer que esas palabras de la Biblia, esas promesas, esos pactos a los cuales por Cristo Jesús tenemos entrada, se te revelen, se te vuelvan espíritu. Cuando eso sucede, ya tú no estás repitiendo como guacamayo versículos. Tú estás viendo a Dios operar a favor nuestro por la promesa, por el pacto que Él hizo. Así nos llenamos de Cristo. ¿Qué era la diferencia que veía Nicodemo? Vamos a Nicodemo, porque es que la iglesia tiene que salir de la mediocridad en que está. Es terrible. Perdón. Reflexionemos sobre nuestra vida. Hay trascendencia. Si en este momento te tomaran a ti en la ciudad en que estás y dijeran, vamos a matar a todos los que sigan a Jesucristo y a su Santo Espíritu, ¿te reconocerían a ti como reconocían a la gente en la iglesia primitiva y los mataban? ¿O pasarían delante de ti y te ignorarían porque hablas el mismo vocabulario, piensas las mismas cosas, haces las mismas cosas? O sea, no hay una diferencia en nuestra vida con los vecinos. Hermano, te desafío, eso es mediocridad, eso es estar tibio, eso es no haber crecido. Si no podemos enseñar una diferencia entre la gente que nos conocen y aún los que no nos conocen, tú no has nacido de nuevo. Duele, eso es lo que necesito, que te duela. Porque no podemos seguir como millones de cristianos, solamente que tuvieron vida eterna. Solamente. Pero toda la riqueza de la cruz, del nombre, de la resurrección, de los pactos, de las promesas, solamente se contentaron con tener pan, agua y un techo. Y una ropa que vestir. No, el Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio es mucho más que eso. Mira lo que le pasaba a Nicodemo.
capítulo 3. Este hombre era del Sanedrín, ya todos lo sabemos, y él fue al Señor Jesús no porque él no conociera de lo que era el Antiguo Testamento, lo que era la Biblia hasta Malaquías. Era de los principales, era un maestro, posiblemente detrás de él, como buen rabino y por el renombre, había una escuela con estudiantes, así como Pablo tenía a Gamaliel. Pero ¿qué pasó? Él no fue a Jesús por las palabras. La palabra nos enseña, el apóstol Juan escribe, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos es que él había comentado con los otros rabinos y estaban de acuerdo, pero no se atrevían en decir, oh, no es suficiente que yo sepa predicar el evangelio, que yo sepa hablar de Dios. No, es reconocer que a mí me falta, aunque sea la autoridad delegada de Dios, que es la unción para poder hacer. Porque si gano esa, yo luego me voy a meter a la otra, que es gloria. Mira esto. Sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, alguien que discipula a alguien en algo que está haciendo, en la creencia que él tiene, la doctrina que enseña. Porque nadie puede hacer ¿qué? La oratoria que tienes, los mensajes que te escuchamos. No, él recalca en algo. Él no recalcó la palabra que oía. Mira lo que recalca. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Quiere decir que nosotros tenemos que reconocer de que si nosotros no nos movemos en las señales de Dios, en los milagros de Dios, en esas palabras en donde Dios es el que atraviesa como una espada, como dice la palabra en Hebreos 4, el corazón del oyente para transformación. El mismo Nicodemo reconoce que esos que logran eso es porque Dios está con ellos. Sí, porque nacer de nuevo es estar entregado al Espíritu Santo y a Cristo. En donde tú vives por los principios de Dios, no porque los repites, ni los obedeces sin saber, sino porque tú puedes hacer precepto de cada palabra que Dios habla, porque lo entiendes. Sabes cómo vivirlo. ¿Sabes cómo desarrollarlo en tu vida? Así nos llenamos de Cristo. De Cristo no nos llenamos repitiendo cosas. De Cristo nos llenamos entendiendo lo que leemos. Que se nos abra la Escritura y pase de logos a espíritu. Él dijo, mis palabras son espíritu y dan vida. ¿Cómo vamos a poder ver gloria? Vamos a estar igual que María. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. ¿Qué le dijo? Si puedes creer, no fue en pasado, en presente. Creer es poder ver a Cristo. Tú no crees cualquier cosa, tú tienes que creer una palabra. Y creer no porque tú repites se va a hacer. No, la fe tuya es operar bajo una esperanza que te da vida de que lo que estás viendo en una palabra que se te revela, te puede suceder. Una fe que no tenga esperanzas que se muevan solas, es una fe muerta, porque nunca va a lograr obras. Sí. Tenemos que terminar, que no nos vamos a mover ni en el altar, ni en el auditorio, ni en nuestra familia, ni en la calle, ni en el trabajo, por como nosotros queremos. Eso tiene que cambiar. Nosotros tenemos que tener el poder de ser llevados por Dios donde Él quiera, a hablar lo que Dios quiera, a estar atentos a oír lo que Él quiere que nosotros escuchemos y ver lo que Él hace. Esa es la fórmula del Señor.
Yo hablo lo que oigo y hago lo que veo. Y ahí que se está empleando sentidos. Para caminar en lo divino, tus sentidos, los principales, oído y vista, tienen que estar no para escuchar los ruidos exteriores, no, para escuchar la voz de Dios. Pero no Dios me dijo y que no se hagan las cosas. O Dios me habló y no pasó nada. O esto lo estoy interpretando a mi manera. No, que la misma palabra se explique. Sí. Entonces podremos ver a Cristo operar. Los pastores y los apóstoles de este tiempo, que van a enseñar y a trasvasar vino nuevo de odres viejos. Pero profetas, los odres viejos van a reventar. Yo no sé qué va a hacer Dios, pero sus hijos que tienen 30 años en el Evangelio, 40 años, 50 años, que han vivido de chispito en chispito, ahora van a vivir llenos. O les rompe el oro, les pone un odre nuevo y los envasa, reenvasa para que no se pierdan, pero Dios va a hacer algo. Oh, sí. Y va a usar pastores y apóstoles para hacer eso. Lo vamos a ver. Y gente que ya está caminando en gloria, van a tener una mayor gloria, porque andan en el norte profético de Dios para este tiempo. Mira esto, tengo aquí en mis apuntes algo que quiero leerte. Ay, Señor mío. El creyente se fortalece cuando aprende la escritura revelada, la que el Espíritu Santo le enseña. Tu fuerza va a venir cuando lo sobrenatural de Dios entre a través de Cristo. Así es que nos llenamos de presencia. En el momento en que Cristo comience a ocupar los espacios que antes ocupaba un antivalor de Dios. Por eso es que esto es de morir muriendo. Entre más tú saques al hombre natural y tú... Es que el problema es este, no estamos enseñados a trabajar deseando a Dios. Profeta, ¿y eso cómo se hace? Pues te cuento que a mí no me ha sido fácil. Yo no sé a los demás si le ha sido fácil, pero para mí no ha sido fácil. El tener que obligar mi mente sin sentir el deseo por orar buscándolo a Él. Eso es algo que te tienes que obligar, algo que tienes que disciplinarte. Y tienes que estarle ordenando a tu yo-yo. Oye, no quiero eso. Yo no quiero que pienses eso. Yo quiero que vayamos a Dios. Pensemos en Dios, pensemos en Cristo, pensemos en la cruz, pensemos en su sangre, pensemos en el nombre. Tenemos el Espíritu de Dios. Hay poder reservado. Claro que tenemos un gran problema también. Nosotros tenemos todo eso en posición, o sea, sentados en el cielo juntamente con Él. Pero no vivimos allá, vivimos aquí. Tenemos que saber cómo hacer bajar lo que está en el cielo a esta vida aquí que nosotros necesitamos. Entonces necesitamos algo que sea consciente, que sea, que nosotros lo podamos vivir. Que así como experimentamos el mundo natural, podamos experimentar el mundo espiritual. ¿Ya? Porque aquel que apela, es que él lo dice en casi toda la Biblia, buscadme con todo vuestro corazón, con tu mente, con tu entendimiento, con tu fuerza. Tú comienzas a desear que Cristo esté contigo, que la presencia de Dios esté contigo, a apelar solamente al Espíritu Santo. Ya te he dicho, ahí no se necesita teología. Ahí lo que se necesita es desear apasionada, ardientemente esa presencia y vas a ser lleno. Otra cosa muy importante que he encontrado en mi experiencia, si solamente lo pienso, mi corazón me va a engañar y me va a comenzar a traer de muchas cosas. Yo necesito que haya una armonía, una coinonía entre mi deseo, lo que yo pienso para ese deseo, lo que yo hablo para ese deseo y lo que yo hago. Son tres cosas que tengo que ir disciplinando.
la mente para que haga pensamientos que lo deseen a Él. Eso es muy importante. Que yo esté hablando, porque cuando usted habla, usted ocupa los pensamientos en lo que está diciendo. Entonces no pueden venir pensamientos, y si vienen, usted está hablando, usted tiene que pensar para hablar. Entonces ahí le va quitando el espacio a los deseos naturales, y entonces usted comienza a llenarse de Dios. Esto es una disciplina, mijo. Si te dijeron que alguien te ponía la mano y tú te llenabas del Señor, mira a ver cuán cuadrado tienes tu cabeza, si ya es un cubo, de tanto que te ha hecho poner la mano, a ver si estás lleno de la presencia, a ver si la autoridad delegada está sobre ti, a ver si la unción manifiesta y que la gente pueda ver la diferencia en tus vecinos, tu trabajo, tu empresa, tus empleados, que todo mundo al verte vea la diferencia. Y que si das 3 palabras, la gente quede con... yo le llamo a esto marcar y dejar huellas. Hay gente que en la vida solamente te marca. Te marca porque te hace daño. Te hiere físicamente o te hiere emocionalmente. Te marcan. Pero hay gente que te deja huellas. La gente que te deja huellas te marca camino. Y si te marca camino, te abre un horizonte. Es mejor estar callado para no marcar y tener tiempo para Dios, para poder escuchar lo que Dios quiere para una persona, poder ver lo que Dios va a hacer con esa persona, y cuando tú hablas, haces huellas en la vida de esa persona. Yo sé que, te lo digo, no ha sido fácil. Si te digo que es fácil, siempre te lo he dicho en esta serie que estamos hablando, de lo fácil es difícil. Porque yo me pongo a pensar como yo deseo algo y es fácil, pero ponte a desear a Dios para que tú veas. Pero en la medida que aprendamos a depender de ser dirigidos por el Espíritu Santo, Cristo se va a formar en nosotros por la fe, por esas esperanzas de poder recibir eso. Y una vez que Cristo comience a formarse en nosotros, presencia va a haber en ti. Autoridad delegada de Dios, llamada unción, va a fluir a través de ti. Y cuando aprendas a caminar con eso, entiende que ese es un nivel, hoy en día te lo puedo decir, primíparo. Hay un nivel todavía más encumbrado, que es que por volverme un buscador de presencia, yo puedo llegar a un sitio y hacer provocar que la gloria caiga. Y así hay muchos hombres y mujeres que llegan a un lugar y su presencia provoca gloria. De eso se trata para donde vamos. Ahora, ¿qué debemos de tener en cuenta? Una vida totalmente dependiente de que Cristo nos revele a Jesús. Porque así se forma. Ya. Segundo punto, tienes que estar muy convencido. Esta es una convicción muy profunda para poder lograr esto. Y es que nosotros no solamente cuando confesamos al Señor con todo nuestro corazón y nos arrepentimos, porque eso también ya lo hemos hablado, ahora tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Puede que como creyentes veamos una vida, un desastre. Un desastre porque no tenemos ni alcanzamos todo lo que la Biblia dice que nosotros somos, porque todo lo que hacemos lo hacemos en posición y no nos posesionamos de las cosas. ¿Ya? Porque esto no es ni con tu fuerza ni con la mía. Es con la fuerza de Dios. Entonces, cuando tú sabes que no solamente tienes salvación para vida eterna, sino que hay una redención que te autoriza para estar en posición de reclamar una vida en Dios, que te va a posicionar
de aquello que Dios predestinó para nosotros. Porque el gran problema de la gente cuando habla de predestinación, ¿cierto? Y habla de todas las cosas que tenemos, y uno ve en la vida de ellos que no las pueden hacer descender del cielo a la tierra, es simplemente porque no pueden vivir la presciencia. O sea, usted no puede ser predestinado si usted primero no conoce presciencia. Y ya lo he hablado en otros capítulos. Es ese atributo que tiene Dios para conocer los resultados de las cosas antes de que las cosas sucedan. Por cuanto Él conoce los resultados, predestina para tu vida cosas que van a llegar en los momentos precisos que tú lo necesites. ¿Eh? Después hablaremos de eso. Tenemos la cruz, el nombre de nuestro Señor, su sangre, la resurrección, y nos dieron el Espíritu Santo para que nos enseñe todo eso. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, tenemos que afincar en esto. Tú tienes que disfrutar como primero esto. Esta es la base de la vida en Dios. Si tú quieres que nazcan deseos, tú tienes que disfrutar el Getsemaní, el pretorio, el Calvario, la cruz, la sangre, el nombre, pero no porque lo leas ni porque lo recites, no, encárnalo, porque es llenarte de Dios, de lo que tú vales para el Señor. Ahora mira, una vez que tenemos una vida consciente con esto, tenemos que saber que el decir que estamos unidos con Cristo, porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, eso es muy fácil decirlo. No, tenemos que llevar nuestras congregaciones a nuestros hermanos y a todo el que tengamos a la mano, no a que me conozca las Escrituras y me las hable de memoria, que las haga una vida real. O sea, ¿cómo nosotros demostramos de que ya no vive Cristo en nosotros? No pensamos como las demás personas que no conocen a Dios, no hablamos como las personas que no conocen a Dios y no hacemos como las personas que no conocen a Dios. Pregunta, ¿eso te diferencia de las personas de tu círculo o en tu iglesia? Porque no podemos entrar a lo que viene si estos puntos no están bien transparentes y la honestidad en nuestro corazón para decir, sí, yo ya no vivo yo. Yo no me muevo ya por los deseos que antes me hacían vivir. Yo ahora vivo por los deseos de Dios. Ah, eso me quiere decir, hermano, que usted es como el viento. Usted puede ir en esta dirección, pero si Dios le dice para el norte, usted va para el norte. Y suelta lo que iba para este lado. Porque a Dios le interesa que usted esté ahora en el norte, o en el este, o en el oeste. Cuando uno es llevado por el viento, uno está siendo dirigido por el Espíritu. La unión con Cristo es el primer paso para poder llenarnos de presencia. Ahora, esto no significa que lo vamos a lograr si estamos gastando el tiempo, no invirtiéndolo. Por eso te hablo tanto de la riqueza sobre la tierra. Ya, el tiempo. Si tú gastas tu tiempo, por ejemplo, un creyente ahora, por toda la informática que hay en televisión, en internet, en libros, puede enriquecerse de mucho conocimiento, pero conocimiento que no es vida. O sea, podemos estar gastando tiempo escuchando un pastor, otro pastor, otro pastor, otro pastor, leyendo un libro, otro libro, un seminario, otro seminario, pero nosotros estamos llenos de conocimiento, pero no de sabiduría. Porque la sabiduría es hallar la diferencia que nos da el conocimiento para entrar a lo sobrenatural. ¿Ves? Entonces, es muy importante saber que podemos estar durmiendo para la presencia y para la gloria si nuestro tiempo no está invertido en buscarlo a Él.
Este es un tiempo maravilloso. Mire, la generación que está creciendo hoy no es la generación que me tocó a mí, ni a la intermedia, ni la que vino detrás de mí. La generación de hoy está aprendiendo a ver, como los niños en el desierto, que crecían los zapatos, crecía la ropa, Dios les mandaba pan, Dios les mandaba carne, Dios les mandaba agua, los iluminaba de noche, los protegía de día. Entonces, están una generación que está aprendiendo bien lo sobrenatural entre nosotros. Una gente que está viendo en los diferentes hombres y mujeres de Dios de este tiempo que lo están haciendo, cómo se manifiesta la gloria. Muchachos que están viendo cómo en las congregaciones de pronto se desata un mover del Espíritu Santo. La gente que está llena de presencia no tiene protocolo, no tiene orden. Ay, profeta, pero entonces ¿cómo van a hacer los servicios? ¿Un desorden completo? No, es que te enseñaste a ponerle orden porque tu percepción espiritual era natural y te decía que eso era el orden de lo que se debía de hacer. Te quiero decir que si no rompe los patrones con que aprendimos, poco a poco vas a quedar solo, porque habrán otros hombres en donde se va a ver la gloria, no solamente en la adoración de su pueblo. Ya, yo he entrado a congregaciones donde el susurro de todo el auditorio ya te quiebra el corazón y nadie está cantando ni adorando. 1,000, 2,000 personas hablándole al Señor, porque ya se mueven en presencia. Esto no es fácil, familia. Esto hay que disciplinarse. Tiene que empezar por cada casa, porque si en cada casa se hace, en la iglesia va a suceder. La gente no va a llegar, como te lo he dicho, al auditorio para hablar con el uno, conversar con el otro, a gastar el tiempo. No, va a llegar a invertirlo para Dios. Y cuando hayan 2, 3, 4, 5, 10 que comiencen a moverse en eso, esos son cambiadores de atmósferas, porque sus ambientes están cambiados. Y si sus ambientes están cambiados, sus casas están marcadas por la sangre de Cristo. Y a donde ellos llegan, ellos van a provocar gloria. Ahora serán un puñado pequeño, pero no te desanimes. Hay que preparar la gente para lo sobrenatural entre nosotros, lo natural para Dios. Vamos a ser provocadores de que la presencia en que vivimos desate gloria. Hombres y mujeres enviando a su gente para que lo mismo que Dios hace en ellos, hagan afuera. Que la misma vida de separación y consagración que tenemos para el Señor, nuestra gente la aprenda. Que nuestra gente aprenda de nosotros cómo buscar presencia, cómo autodisciplinarse, cómo forzar nuestros pensamientos a crear deseo, pasión, vehemencia. Claro, eso hay que disipularlo. Eso necesitas tiempo para hacerlo. Eso no lo vas a lograr con un mensaje de 30 minutos o 40 minutos en el púlpito. No, necesitamos trabajar con nuestra gente. Los apóstoles lo lograron porque caminaron con Jesús todo el día, toda la noche. Pero ya mi esposa me dijo que se me acabó el tiempo y me parece que no corrí ni la Biblia. Pero es importante gastar esto muy bien, de hacer que nuestros sentidos se ejerciten para lo de Dios. Y solamente se logra el primer paso, no volviendo a leer la Biblia por leerla, o buscando una palabra para que compagine con mi necesidad hoy. No, abrir la Biblia y saber que delante de ella tenemos a Cristo, que necesitamos que se nos forme como Él es, un espíritu, y no que venga de visita a nuestro corazón, que more en Él. Y entre estemos meditando y reflexionando cada palabra que nosotros podamos ver, oír, saborear, deleitar, como tocar esa verdad.
vamos a tener una iglesia llena de presencia. Y luego pasaremos a gloria. Bueno, mis amados, que el Señor bendiga tu vida. Que hay una espada en tu corazón en este momento, deseando ardientemente vivir una vida de presencia sin engañarte tú mismo, sin mentirte tú mismo y sin traicionar a Dios o al Espíritu Santo hablando de que lo tengo. Nada, que sea una cosa consciente, que se haga de manifiesto los testimonios en tu vida al caminar, al hablar, de que Dios está contigo en lo que dices, en lo que piensas y en lo que haces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te veo la próxima semana. Recuerda, toda palabra que nada más la escuche y no la hagas, se perdió. La palabra no se hizo para oírla. Ese es el primer paso. El segundo paso es ver la palabra. El tercer paso es meditar y reflexionar que Dios me está hablando para que yo cambie. Esa es la reflexión. Para poder hablar viendo. El que habla viendo a Dios operar, ya está en presencia. Bueno, mis amados, bendiciones. Que el Espíritu de Dios sea poderosamente con nosotros y que las palabras se nos revelen, nos estallen y que Cristo more en abundancia en nuestro corazón. Amén y amén.